Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios siempre están atentos ahí para poder seguir con la lectura de este precioso libro. Dios es bueno y maravilloso y quiere hacer grandes cosas en la vida de cada ser humano, pero también nos recuerda de que debemos de honrarlo, debemos de glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Por esa razón es de que nosotros por hoy, siempre empezamos agradeciendo todo lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en nuestra vida. No cabe duda que la misericordia de Dios es grande y por esa razón es de que nosotros tenemos siempre el privilegio de poder agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Dios es misericordioso y quiere que cada uno de nosotros también podamos ser alguien especial para Él, alguien especial para que se lleve a cabo también la obra que Él nos manda a realizar. Y por esa razón es de que hoy, por hoy, el Señor nos da esa gracia, nos da esa misericordia para que nosotros también podamos transmitirla a otros. Si el Señor nos ha dado algo grande, ¿por qué no compartirla con los demás? ¿Por qué quedarnos callados? ¿Y por qué quedarnos solo con nosotros con esa bendición? Hemos estado aprendiendo acerca de la verdadera riqueza. Dios es bueno y quiere mostrarnos dónde nosotros tenemos que inclinar nuestra mirada, dónde nosotros tenemos que poner todo nuestro pensamiento para que no fracasemos en la vida. La verdadera riqueza que Dios nos está enseñando es el poder alcanzar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros nos quedamos a medias porque pensamos que lo que nosotros buscamos es lo mejor. Sin embargo, la verdadera riqueza está encerrada siempre en Dios. Por esa razón es de que hemos empezado a leer este libro, La verdadera riqueza. Y estamos ya casi terminando el primer capítulo que lleva por título el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Dios ha hecho al hombre perfecto. Dios lo ha puesto en un lugar perfecto. Sin embargo, somos nosotros los que también tenemos que ubicar nuestra vida en Él. No nos cansamos de decir de que si no giramos alrededor de Dios, nosotros vamos a fracasar o no vamos a llegar muy lejos. Por eso es de que necesitamos con urgencia el poder alinearnos en los planes de Dios. Pero antes vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que nos dirija. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este tiempo, Señor, de poder participar, de poder también, Señor, aprender cada día un poco más de lo que tú quieres para cada uno. Bendice nuestra vida, Señor, y guíanos a hacer todo conforme a tu voluntad y tu ayuda. Danos, Señor, esa luz, danos esa esperanza, danos esa enseñanza, Padre, para poder aprender cada cosa en la cual nosotros debemos estar sumergidos en ti, Padre. En tu nombre ponemos este tiempo y te pido que tú bendigas a cada uno de aquellos que se van a conectar o lo van a hacer más tarde, Padre, que esta enseñanza llegue a lo más profundo de su corazón. En tu nombre, Padre, te damos las gracias. Amén. Como les decía, el diseño perfecto de Dios para la humanidad es de que cada uno de nosotros podamos comprender la verdadera riqueza que Él nos da. La semana pasada estuvimos viendo un poco de la integridad del ser humano, es la que conmueve a Dios. Y veíamos ahí el ejemplo de José, cómo es que José llegó a ser íntegro delante del Señor y por esa razón llegó hasta esa posición donde el Señor lo llevó. Hoy tenemos otro ejemplo también claro
de otro personaje en el cual también está plasmada ahí esa integridad del hombre para poder agradar al Señor. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que aprendamos a tener esa integridad, que aprendamos a llevar esa gracia que Dios nos ha dado para que Él nos pueda usar y pueda llevarnos a lugares en los cuales muchas veces nosotros pensamos que no vamos a llegar, pero es su gracia, es su misericordia, es su poder el que hace que el ser humano pueda actuar de la manera que han actuado todos estos hombres del pasado. Cuando el ser humano gira alrededor de la voluntad de Dios, se convierte en una pieza clave para llevar a cabalidad la obra de Dios. Por esa razón es que nosotros tenemos que comprender cada paso que nos lleva al propósito de Dios, desde cuando el ser humano gira alrededor de la voluntad de Dios. Este es algo muy interesante, es algo que conmueve también la mano de Dios, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios con lo que hacemos. Dice que se convierte en una pieza clave para llevar a cabalidad la obra de Dios. Quizá esto ha faltado en nuestros días, en nuestra vida también, para poder llevar a cabo la obra de Dios. Nosotros muchas veces tenemos pensamientos de poder realizar cosas grandes, pero no las llevamos a cabo porque las queremos hacer a nuestra manera, la queremos hacer conforme nosotros pensamos y no nos acatamos a la voluntad de Dios. Cada una de las personas que Dios ha llamado ha sido capacitado primero por Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser capacitados por Dios para luego ser enviados a realizar la obra en el cual Él nos manda. Sin embargo, podemos ver también a muchas personas que se tiran primero a hacer la obra de Dios sin estar capacitados. Y por esa razón es de que fracasan en el intento de realizar la obra, porque lo están haciendo con sus propias fuerzas, no lo están haciendo con la voluntad de Dios. Podemos ver que todas aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, dice que son personas comunes como nosotros. Al principio les costó alinearse a los planes de Dios, se opusieron muchas veces, quisieron renunciar, pero al final se dieron cuenta que era mejor servir a Dios, porque de esta forma bendecirían a sus familias y a su nación. Podemos ver que cuando Dios llamó a estos grandes hombres que hoy podemos ver y estudiar y analizarlos muy de cerca, fueron hombres comunes como nosotros, pero tenían algo especial. Tenían esa gracia que Dios había puesto en ellos. Y eso también ellos lo mostraron de una forma muy personal con Dios, siendo obedientes para poder realizar la obra. Como pudimos ver aquí, dice que quisieron renunciar muchas veces. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando queremos hacer algo. Muchas veces queremos tirar la toalla desde el principio porque miramos que las cosas no van a salir como nosotros pensamos. Sin embargo, si Dios está presente en tu vida, si Dios es el que te ha llamado, Él te va a ayudar a poder lograr lo que Él te está mandando a hacer. La integridad del ser humano conmueve a Dios. Por esa razón que es levantado de una forma sobrenatural a tal punto de tener una buena relación con Dios. Podemos ver claramente ejemplos de hombres que ellos se levantaron, tal vez no del primer llamado, pero se levantaron y obedecieron e hicieron la voluntad de Dios. Podemos ver a este personaje Moisés, cómo Dios lo salva de las aguas y lo lleva hasta la casa de Faraón, donde fue educado como egipcio. Más tarde Dios lo saca de ahí y lo lleva a Madián para prepararlo y sacar a su pueblo de la esclavitud. Podemos ver que todo es un proceso.
Sin embargo, nosotros muchas veces queremos que desde el principio todo camine de una forma sobrenatural, pero muchas veces no va a ser de esta manera. Moisés fue levantado poco a poco. Moisés estuvo 40 años en Egipto y 40 años en Madián. Podemos ver una preparación bastante larga. Sin embargo, en medio de todo ese tiempo, él pudo apreciar la gloria de Dios. En medio de ese tiempo el Señor lo levantó. En medio de ese tiempo él pudo conocer a Dios. Sin embargo, también él se opuso muchas veces a llevar la obra de Dios. Moisés, con la ayuda de Dios, saca al pueblo de la esclavitud en un recorrido por el desierto. La gente o el pueblo de Israel estaba esclavizado ahí en Egipto. Ellos estaban desesperados por querer salir de ahí. Sin embargo, llegó el momento de salir y Dios usa a Moisés y lo saca de ahí, de esa esclavitud de Egipto. Pero van camino hacia el desierto, un lugar donde el pueblo de Israel vivió muchos milagros. Vieron la gloria de Dios ahí en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel se levantaba, se rebelaba en contra de Moisés muchas veces cuando estaban pasando por cosas de sufrimiento. Sin embargo, en medio de todo ese recorrido iban avanzando paso a paso. Veían esos milagros que el Señor hacía para ellos, para que ellos pudieran llegar hasta esa tierra prometida. En un momento de tanto caminar, llegan hasta el monte Sinaí. Y es donde Moisés ya logra tener una comunión más de cerca con Dios. Dios le dice a Moisés que suba al monte. Ahí él le iba a dar algo muy importante para el pueblo. Y Moisés obedece fielmente. La primera vez que sube lo acompaña Josué. Sin embargo, dice que Josué no llegó hasta donde estaba Dios, pero esperó a que Moisés bajara. Ahí Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Podemos ver cómo en medio de todas esas circunstancias había un acercamiento entre Dios y Moisés, o Moisés con Dios. Podemos ver cómo Moisés logró tener esa gracia, esa misericordia para poder hablar, como dice su palabra, cara a cara con Dios. Podemos ver ahí en Éxodo 33:11 cómo el Señor dice que le hablaba a Moisés cara a cara como quien le habla a un amigo. Esto es lo lindo y glorioso. Esto es lo que muchas veces el ser humano no comprende, que cuando se busca a Dios de todo corazón, cuando se obedece a Dios de todo corazón, esto es lo que se alcanza. Esto es lo que se obtiene a raíz de tener un acercamiento con Dios. El Señor le habla a Moisés cara a cara. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hoy día poder hablar con Dios cara a cara? Sin embargo, nosotros queremos muchas veces decir, si tan solo yo fuera como Moisés, pero no estamos dispuestos a pasar aquellos momentos amargos en los cuales tuvo que pasar Moisés. Queremos ver cara a cara a Dios, pero sin embargo no lo buscamos ni en oración. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros querer ver a Dios cara a cara? Eso únicamente se logra a raíz de tener obediencia, a raíz de tener entrega, a raíz de esa búsqueda que podamos tener y poder alcanzar ese espacio con Dios. Moisés nos da una gran lección de integridad. Imagínense, llegó a ser amigo de Dios.
Esto lógicamente no lo hace cualquier persona, pero Moisés lo logró. Moisés había recibido las tablas de la ley que iban a servir para gobernar al pueblo, y lo hizo en la parte alta del monte Sinaí, donde Dios mismo le dio las tablas. Moisés y Josué habían subido al monte, pero cuando venían descendiendo, escucharon los gritos del pueblo. ¿Te imaginas aquel momento tan especial? Moisés lleno de la gracia, lleno de la bendición de Dios, con las tablas en la mano, venían bajando para poderlas presentar delante del pueblo. Sin embargo, dice que cuando iban bajando, ellos pudieron escuchar gritos, los gritos del pueblo. Eso lo encontramos ahí en Éxodo 32, 17 en adelante. Cuando Josué, dice, escuchó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen sonidos de guerra en el campamento. Moisés respondió: no oigo sonidos de gritos de victoria ni de derrota, oigo sus cantos. Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo hablando. ¿Qué era lo que ellos cantaban? ¿Cuál era el regocijo de ese pueblo? Quizá Moisés estaba esperando que aquel pueblo lo estuviera recibiendo con gran emoción, esperando lo que Dios le había hablado para poder ellos escuchar. Sin embargo, el pueblo desesperado, el pueblo buscando ya a otras personas para que los pudieran guiar o pudieran regresar a Egipto. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Moisés dice que respondió: no oigo sonido de gritos ni de victoria ni derrota. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Oigo cantos. ¿Qué era lo que ellos cantaban? Muchas veces nosotros queremos sentir esa manifestación de la gloria de Dios, pero esas cosas hacen que la gloria de Dios no descienda en nuestras vidas, porque en lugar de estar buscando a Dios, estamos buscando las cosas que el mundo ofrece. Moisés dice que se enojó tanto cuando vio que aquel pueblo, dice, había hecho un becerro de oro y estaban bailando alrededor de él. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Luego Moisés agarró al becerro que el pueblo había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volver polvo aquel becerro. Después dice que lo roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. ¿Te imaginas aquella impresión que llevaron el pueblo? Aquellos israelitas adorando a un becerro, aquellos israelitas que habían vivido cada milagro desde el momento que salieron de Egipto, ahora estaban buscando un Dios en el cual los guiara, algo material en el cual ellos pudieran poner su confianza. Sin embargo, el enojo de Moisés fue tan grande que hizo que el pueblo deshiciera esa imagen del becerro. Y es más, dice que le echó ese polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. No cabe duda que el enojo de Moisés fue tan grande. No cabe duda también de que Moisés quería terminar con eso que ellos habían empezado, que se tragaran sus propias palabras, por decirlo así, porque el único en el cual debemos de adorar se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Pero este pueblo lo había abandonado, este pueblo lo había dejado por un lado y se había hecho su propio Dios. Mientras Moisés buscaba la gloria de Dios, el pueblo se rebelaba. No podía creer que después de que el pueblo había experimentado tantos milagros, no había cambiado. Su cuerpo había salido de la esclavitud de Egipto, pero su corazón y su mente
habían quedado en Egipto. Esto es lo que muchas veces pasa con el ser humano. Muchas veces el ser humano pretende cambiar, pero su corazón y sus pensamientos están inclinados en este mundo, están arraigados en el mundo, y por esa razón es que no crecen, por esa razón es que no se levantan, porque su mente y su corazón está pensando únicamente lo que este mundo les puede ofrecer. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre es grande con el pueblo y le da otra oportunidad de arrepentirse. Moisés quería que el pueblo tuviera las tablas de la ley. Más tarde Dios le habla a Moisés para que suba al monte nuevamente para recibir la ley que iba a gobernar al pueblo. Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches sin comer y beber, y escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos ver de que el ser humano piensa que Dios va a estar siempre en esa posición de misericordia, y por eso es de que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, Dios también tiene un momento en el cual se cansa con el ser humano, porque el ser humano no cambia. El ser humano dice una cosa hoy y ya el día de mañana está haciendo otra, porque no pone ese corazón delante del Señor. Cuando Moisés estaba descendiendo del monte, pasó algo impresionante. Todos los que estaban al pie del monte no podían ver el rostro de Moisés porque miraban la gloria de Dios en él. ¿Te imaginas eso? Moisés descendiendo del monte. Moisés descendiendo de ese monte Sinaí, lleno de la gloria, lleno de la misericordia de Dios, lleno de esa bondad de Dios. Y dice que cuando iba bajando, el pueblo veía el resplandor de la gloria de Dios en Moisés. Éxodo 34, 29 al 30 dice: cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con el Señor, la piel de su rostro estaba brillando. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. ¿Por qué razón? ¿Acaso no conocían de dónde venía Moisés? ¿Por qué razón ese pueblo reaccionaba de esta manera? ¿Acaso no estaban conscientes de que Moisés había subido a ese monte a hablar con Dios? Muchas veces eso es lo que pasa con el ser humano. Muchas veces cuando se le habla a las personas de recibir a Dios en su corazón, les da miedo. Les da temor de tener a Dios dentro de su corazón. ¿Por qué razón? Porque el pecado es así. El pecado hace alejar la presencia de Dios de la vida del ser humano. Sin embargo, Dios se acerca, Dios está tocando ese corazón y te está diciendo: déjame entrar porque yo quiero cambiar tu vida, déjame entrar ahí porque yo quiero hacer de ti una persona diferente, déjame entrar porque yo voy a hacer algo especial de ti. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti. Lo único que necesitas es de que tú abras tu corazón. No lo cierres para Dios. Dios quiere darte esa oportunidad de que tú crezcas, de que tú seas alguien especial, de que tú seas esa persona que va a llevar delante de muchas personas a un pueblo, a una nación, a una familia o a ti mismo. Pero necesitas abrir ese corazón para Dios. Mientras Moisés mostraba la gloria de Dios en su cuerpo, el pueblo tenía miedo de ver la piel de Moisés
que resplandecía. El pecado hace que el ser humano no pueda ver la gloria de Dios. Muchas personas hoy en día quieren experimentar la gloria de Dios. Y está bien que lo hagan, pero no quieren confesar su pecado. Esto hace que no puedan tener una buena relación con Dios. Mientras que el ser humano no saque ese pecado de su mente, de su corazón, no va a poder tener una buena relación con Dios, porque el pecado es el que rompe esa relación con Dios. La integridad de la persona es muy importante para Dios, porque Dios conoce tu vida. Cuando tú te humillas, cuando tú le das la gloria a Dios, cuando tú reconoces que por tus propios medios no puedes hacer nada, es cuando Dios te levanta para hacer cosas espectaculares. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Hoy día tenemos la misma oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que tener esa misma entrega que tuvo Moisés, la misma búsqueda, el mismo anhelo que él tenía, porque la presencia de Dios transforma a las personas. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar en nuestra vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le damos al día para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Quizá muchas veces ni un minuto. Quizá otras puede ser de que le dedicamos algo de tiempo, pero el Señor quiere que nuestra mente y nuestro corazón esté siempre pensando en la obra de Dios, que nosotros estemos completamente llenos de esa presencia del Señor. Necesitamos del Señor. No cabe duda que Moisés había conocido quién era Dios y por esa razón lo seguía. Moisés había reconocido quién era Dios, por esa razón es de que él estaba muy agradecido con él por todo lo que él había hecho. Muchas veces necesitamos tener ese encuentro personal con Dios, necesitamos ese acercamiento para poder cambiar nuestra vida. Moisés reconocía que solo por él mismo no podía llegar muy lejos. Por esa razón es de que también en muchas ocasiones él exclamaba: si tú no vas con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. La tarea era dura y pesada, por eso quería que Dios lo acompañara en todo el camino. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Tenemos un camino muy largo o muy corto en esta vida, pero mientras estemos transitando por ese camino, necesitamos ir acompañados de Dios también. Necesitamos tener a Dios a nuestro lado para que todas las cosas salgan bien. Moisés se preocupaba por tener la presencia de Dios todos los días, no solo un día, no solo un momento. Él se preocupaba por tener la presencia de Dios todos los días. Dice en Éxodo 33, 11 al 17, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la carpa. Moisés le dijo al Señor: tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. También me dijiste que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Imagínense cómo es de que el pensamiento de este hombre: si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, buscar, tener ese
acercamiento con Dios, para que Él esté contento con nosotros, para que Él esté ahí siempre dándonos esa oportunidad, porque Él examina nuestro corazón, corazón y nuestra mente. Él conoce bien quién eres tú y quiere que tú te levantes, quiere que tu pensamiento esté puesto ahí con Él para poder agradarlo en todo lo que haces. Si en verdad estás conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo de tu agrado. Nosotros con nuestra vida tenemos que agradar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cada día? ¿Cómo le estamos agradando? Eso es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Luego dice Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas salir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si tú no vas a acompañarnos? Si no nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas estas y otras naciones de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, voy a hacer lo que me pides, porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre. ¿Te imaginas que el Señor te dé esa respuesta a tu vida? ¿Te imaginas por un momento si el Señor te dice, voy a hacer esto contigo porque yo te conozco quién eres? Porque yo sé quién eres. Yo sé que cómo es tu corazón, yo sé cómo es tu vida. Por esa razón es que voy a hacer esto contigo. Dios no solo acompañó a Moisés en todo su recorrido, sino que selló su pacto de bendición con Moisés y con Aarón. Dios no quiere que esas bendiciones se escondan de ti, sino que estén presentes ahí, que estén al alcance tuyo todos los días. Al contrario, quiere que todas las naciones se enteren que todavía están vigentes. Dios quiere bendecirte y te bendice porque tú estás agradando a Dios con tu vida. Esta bendición sacerdotal transmitiría paz, fortaleza, protección para todos, para que todos encuentren el bienestar en su vida. Más tarde, en recompensa a todo lo que ellos habían hecho, Dios les hace una promesa de bendición. Y esa promesa la encontramos ahí en Números 6, 22 y 27. Dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciéndole esto, que el Señor te bendiga y te proteja. Estas son las bendiciones que había alcanzado aquel pueblo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. De esta forma, Aarón y sus hijos pronunciaron mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. ¿Quieres tú ser bendecido? ¿Quieres tú ser lleno de esa bendición que Dios está dando a cada momento? La bendición de Dios sigue obrando de gran manera en la vida de las personas, pero usa a las personas cuando están dispuestas a glorificar el nombre del Señor. ¿Quieres tú glorificar el nombre del Señor? Sé obediente. ¿Quieres tú glorificar el nombre del Señor? Llena tu vida de Él. Busca esas bendiciones que Él está ofreciendo. El Señor te bendiga y te proteja. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ahí va a estar esa bendición de Dios. Hoy día podemos ver que las cosas han cambiado mucho. Aunque Dios no ha cambiado esa bendición para su pueblo, el ser humano sigue fracasando a pesar de conocer bien las promesas de parte de Dios. ¿Por qué ha fracasado? ¿Por qué sigue fracasando el pueblo de Dios? Porque no hace caso, porque no obedece o no escucha bien esas bendiciones que Dios quiere darle al ser humano. El ser humano ha querido quitarle la gloria de Dios, que solo a Dios le corresponde, para dársela al hombre muchas veces. Podemos ver a muchas personas hoy en día
quitándole la gloria a Dios. Por ejemplo, cuando anuncian una campaña de sanidad, anuncian al personaje diciendo, vengan a ver cómo este personaje hace milagros, cómo sana, cómo les da prosperidad. Se les olvida que es Dios el hacedor de milagros y prodigios. Toman su propio nombre en lugar de darle la gloria a Dios. Lo único que hacen con estas campañas es que el ser humano se aleje más de Dios, porque están poniendo su fe en el hombre. Lo triste de todo es que cuando el hombre no responde a su pedido, entonces Dios tiene la culpa. Y eso es lo que hace el ser humano. Muchas veces está poniendo su mirada en aquellos personajes que están prometiendo lo que Dios no les ha prometido. Les están bajando del cielo cosas que el Señor no les ha prometido. Y cuando el ser humano le pone toda esa confianza delante de esos hombres, es cuando el hombre falla, es cuando el hombre empieza a blasfemar en contra de Dios, porque piensa que Dios es el que ha fallado, cuando es el hombre el que ha prometido esas cosas. Lo único que hacen estas campañas, dice, es que el ser humano se aleje más de Dios. No se dan cuenta que el único culpable de todo esto es el mismo ser humano por ir tras de los hombres. El ser humano sabe que Dios es el que transforma las vidas. Sin embargo, le creen más al hombre que a Dios y terminan dándole la gloria a Dios. ¿Cuántas personas hemos visto que han puesto su mirada en el hombre y luego salen fracasadas de ahí porque piensan que Dios los ha dejado, piensan que Dios no ha cumplido con esas promesas, pero no se dan cuenta que son ellas mismas las que han sido traicionadas por poner su mirada en el mismo hombre? Lo bueno es que Dios no ha cambiado en ningún momento con el ser humano, a pesar de que el ser humano cambia constantemente. Sus promesas están vigentes por toda la eternidad, pero es necesario que lo busquen de todo corazón. Yo no sé si tú le has entregado totalmente tu corazón al Señor. Yo no sé si tú has hecho una promesa, has pactado con Dios y le has dicho, desde hoy te voy a seguir, desde hoy te voy a servir. Sin embargo, pasan los días y se te olvida esas promesas que tú has hecho delante del Señor. Pero cuando tú vienes y eres obediente delante del Señor, viene esa gracia, viene esa misericordia de parte de Dios, y es cuando tú empiezas a experimentar la gloria de Dios. Lamentablemente al ser humano le cuesta alinearse a los mandamientos dados por Dios. Sabe que la verdadera riqueza está en obedecer a Dios antes que los hombres, pero al ser humano le gusta caer en las manos del humanismo, porque le agrada ser esclavo de una sociedad fallida y corrupta, donde los únicos propósitos son buscar las riquezas que este mundo ofrece, pero que al final no lo llevan a ninguna parte. Sin embargo, al que sabe obedecer a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, siempre y cuando Dios sea el que ocupe el primer lugar en su vida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, eso es lo que nosotros debemos de buscar a cada momento. A pesar de conocer todas estas promesas dadas por Dios al ser humano, el ser humano siempre anda buscando cómo hacerse rico a su manera. Y al no encontrarlo, caen muchas veces en las manos de la corrupción. El ser humano quiere agradarse a sí mismo, cayendo en su propia destrucción. Pero cuando el hombre tiene la gracia de Dios en su vida, las puertas se le abren de una manera sorprendente, ocupando los mejores lugares, los mejores puestos, porque ven en
en esa persona algo confiable, distinguida, correcta, porque lleva en la sangre la gracia redentora de Cristo Jesús en su vida. Por eso es de que muchas veces uno se queda ahí sorprendido de ver cómo es que en los trabajos lo escogen a uno para poder tomar un puesto importante y uno dice, ¿por qué fui yo escogida? Sin embargo, es esa gracia, es esa misericordia, es que Dios hace algo especial en tu vida. Fuimos diseñados por Dios con un propósito específico que tenemos que girar alrededor del cuadrante de la vida, donde la pieza más importante no soy yo, siempre sigue siendo Dios. Eso debemos de tenerlo muy presente. Cuando tú estés ocupando un lugar especial, ahí en tu trabajo o en el lugar donde te mueves, debes de reconocer que es la gracia de Dios. Debes de reconocer que tú no eres el importante, sino que el importante es Dios, porque tú vas a dar ejemplo con tu vida. Tú vas a dar a conocer a Dios con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu trabajo. De esa forma vas a dar a conocer a Dios. Pudimos ver cómo el cuadrante de la vida nos ayuda a encontrar la verdadera relación con nuestro Padre. Pero entre más te alejas de Dios, más pobre será tu vida. Porque el propósito para el cual viniste a este mundo no es para darle gusto a tu cuerpo. Fuiste formado para preparar tu alma, tu espíritu para la vida eterna, donde vas a conocer el verdadero sentido de la vida. Eso es lo que muchas veces se desconoce. Pensamos que la verdadera riqueza es acumular todo el dinero, acumular todas las cosas materiales. Sin embargo, nosotros fuimos diseñados para preservar nuestra alma, nuestra vida, para poder presentarnos un día delante del Señor también. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar más que cualquier cosa en este mundo. Este mundo todo es pasajero, pero tu alma tiene que volver a quien te la dio. Pero si no estás preparado para después de esta vida, ¿a quién le vas a entregar tu alma? La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La vida no tendrá sentido si ganas todo en este mundo, pero pierde lo más valioso, que es tu alma. Esa es la riqueza más grande que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Dios ha escogido a grandes hombres y sigue escogiendo hoy en día a personas también para que den a conocer esto, que lo más importante en esta vida es salvar el alma. Que lo más importante en esta vida es estar obedeciendo al Señor. Que lo más importante en esta vida es de que tú le agrades a Dios con tus hechos, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Si tú haces esto, déjame decirte que tú estás en el mejor camino. Tú estás transitando el mejor camino. Dios nos dejó sus promesas para que nosotros no perdamos el camino. Pero si tú pierdes es porque no le hiciste caso a estas promesas. Recuerda que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por medio del Hijo. El diseño perfecto de Dios para la humanidad no es para que vinieras a este mundo a hacerte rico o influyente, no. El propósito real es que encuentres el camino que te lleva al Padre. La prosperidad material es engañosa y mortal, pero la prosperidad que Dios le ofrece es para la vida llena de bendición por toda la eternidad. Que Dios te ayude a encontrar ese camino que es la mejor riqueza que necesitamos en la vida. No cabe duda que Dios nos ayuda
a entender cuál es realmente la verdadera riqueza que el ser humano debe experimentar en este mundo. No cabe duda que el Señor nos tiene preparado algo mucho más grande de lo que nosotros podemos experimentar en este mundo. Y por esa razón es que nosotros debemos apuntarle a eso, apuntarle a buscar cada día más y más al Señor. Es cierto, muchas veces vivimos afanados y no le damos el tiempo al Señor, pero debemos de cambiar esa mentalidad, debemos de darle más tiempo al Señor, debemos de enfocarnos en poder agradar al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que Dios quiere. No cabe duda que cuando el ser humano logra reconocer esa verdadera riqueza, es cuando el ser humano alcanza esa verdadera felicidad, esa verdadera paz, ese verdadero camino que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu relación con Dios en este momento, tú que estás escuchando ahí, tú que estás ahí pensando, realmente no le he dedicado mucho tiempo al Señor, tú que estás en este momento pensando ahí, ¿cómo puedo yo agradar al Señor? Déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es tener arrepentimiento. Decirle al Señor, Señor, ya no aguanto este pecado. Yo no aguanto estas cosas que hacen alejarme de ti. Por favor, Señor, quítamelas. Por favor, Señor, dame una oportunidad para poder cambiar mi mente, para poder cambiar mi corazón, para ser transformado en ese hombre que tú quieres que yo sea. Perdóname, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Ya no quiero seguir pecando. Ya no quiero estar en esta situación de miseria. Dame la oportunidad para levantarme, para poder ser ese alguien que tú estás buscando, para poder llevar también a otros la paz, el amor y la seguridad de estar contigo un día. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. Solo tú conoces cómo está tu corazón. Solo tú conoces cómo está en estos momentos tu vida. Pero mientras tengas vida, tienes esa oportunidad de poder acercarte a Dios, de poder ser como José, de poder ser como Moisés, de poder ser usado como muchos hombres hoy en día. Tú tienes esa oportunidad de poderlo hacer, pero necesitas tener ese encuentro personal con Dios. Necesitas obedecerlo. Necesitas urgentemente cambiar esa posición en la cual te encuentras en este momento. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? La verdad es de que muchas veces nosotros no logramos alcanzar nuestros propósitos porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero si tú conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú vas a caminar en ello y vas a llegar a realizar las cosas grandes y hermosas que el Señor quiere hacer con tu vida, hacer con los demás también. Recuerda que tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. No desprecies tu vida, no lo dejes para mañana, no dejes que el enemigo acapare tu mente, sino que entrega todos esos obstáculos delante del Señor para poder principiar a vivir esos momentos felices que el Señor quiere dar a tu vida. Dios quiera pues que el día de hoy sea ese momento especial para cambiar tu vida. ¿Qué tal si haces esa oración delante del Señor? Ahí como tú estás, si estás parado, si estás caminando, yo no sé cómo está en este momento, pero tómate ese tiempo para poder tener un encuentro personal con el Señor. Si tú logras tener ese encuentro, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Los problemas ya no los vas a ver de la misma manera.
Las cosas negativas se van a convertir en positivas porque tu mente va a ser diferente. Dios quiere entregarte esa verdadera riqueza en tus manos y la está poniendo en este momento para que tú logres alcanzarla. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Recuerda que Dios tiene algo especial para tu vida. Recuerda que Dios está llamándote en este momento y está tocando ahí tu corazón, está tocando ahí tu mente para que tú cambies. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias porque tú nos haces ver, Señor, que tú eres, Señor, el único que necesitamos. Tú nos haces ver que tú eres lo único que nosotros debemos de seguir. En ti encontramos todo. Todo lo que tú nos ofreces es eterno, es bueno, es maravilloso. Y debemos de reconocer, porque todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Todo lo que el mundo ofrece se acaba, pero lo que tú nos ofreces y nos das es eterno. Por esa razón, yo depongo mi vida delante de ti. Yo la entrego delante de ti para que tú la cambies, para que tú me ayudes, para que tú la uses como tú quieras. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Recuerda que la verdadera riqueza está en Cristo Jesús. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Y recuerda que Dios está ahí tocando la puerta de tu corazón. Y tú tienes que abrir esa puerta para poder entender los planes del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde grandemente. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.